ojalá que gracias por su interés. La idea de citarlos a ustedes aquí es pasarles este comunicado de prensa de la NEI, en donde nosotros estamos apoyando en una forma decidida, en una forma pues lo más asertiva posible la aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica y del artículo 254 bis del Código Penal Federal. Nosotros consideramos desde hace tiempo, si algunos de ustedes han estado cerca de la NEI, que el principal obstáculo para el crecimiento económico, la principal causa de que México esté estancado, es la existencia de monopolios que cobran muy caros sus insumos a las empresas que no son monopólicas, y eso hace que la rentabilidad de las empresas pequeñas y medianas no haya ganancias, y al no haber ganancias no hay inversión. Millones, en México hay 6 millones de empresas, no son 20 o 30 empresas las que mueven el país, son 6 millones. Y esos 6 millones representan el 78% del empleo nacional. Y si esas empresas no tienen rentabilidad, pues no tienen deseo de invertir. Obviamente, la gente invierte dinero de ahorita para poder tener más dinero en el futuro. Si no hay esa rentabilidad, no van a invertir. Y al no invertir, pues no hay empleo. Al no haber empleo, la calidad del empleo se va deteriorando. El salario tiende a bajar, como ha sido el caso en México. Las condiciones laborales tienden a empeorar para la gente que trabaja, porque la gente, entre más necesidad tiene de buscar un empleo, está dispuesta a aceptar condiciones que en una situación de alto empleo no acepta. Tiene que trabajar. Entonces eso es lo que ha venido pasando en México. Se ha deteriorado la calidad del empleo, y el índice de precariedad laboral que lo publica una de las instituciones de seguridad de medición social de México está llegando a niveles del 70%. El 70% de la fuerza de trabajo de México no gana suficiente para poder estar en el nivel mínimo que lo saque de la pobreza. Entonces, siendo ese el principal obstáculo, el removerlo es crucial. Es más importante que todas las reformas que han pasado en el país. Más importante que la reforma energética, que solamente afecta a una parte pequeña de la actividad económica y generalmente abre oportunidades para grandes empresas, grandes inversiones, pero que no representa un aliento al sector productivo nacional en su conjunto. Porque lo que representaría un aliento, que es que Pemex y CFE y los que entren dejen de actuar con prácticas monopólicas y de tener precios excesivos de energía, como es el caso, es una promesa que no tiene fecha de cumplimiento. Y como todos sabemos, ¿verdad? El gobierno no va a dejar de recibir ingresos, ¿verdad? Mientras lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, esto es más importante que la reforma energética, que la reforma financiera y que cualquier otra reforma. La OECD estima que los consumidores mexicanos gastan alrededor del 40% más en sectores con baja competencia. O sea, en los sectores donde no hay muchos oferentes, donde no hay muchas empresas que ofrezcan cosas, y son muchos, los precios son de alrededor 40% más caros de los que deberían ser. Y eso nos cuesta a todos. Nos cuesta a ustedes como consumidores, nos cuesta a nosotros como empresarios e inversionistas, les cuesta a las empresas. Y es una cantidad impresionante de dinero, miles de millones de pesos y de dólares, que van a unas cuantas empresas
en detrimento de millones de consumidores y millones de empresas pequeñas. Esto es, podríamos decir que es como hood robbing, ¿verdad? O sea, es quitarle al que menos tiene para darle al que más tiene. Y es un sistema generalizado en México que es tan generalizado que ya nos acostumbramos a verlo como normal. Pero esto no es normal. En los países donde hay desarrollo económico no puede haber monopolio o prácticas monopólicas. En los países de economía liberal verdadera, los monopolios desaparecieron hace más de un siglo. Estados Unidos desaparecieron por acciones del gobierno federal americano alrededor de 1910, por ahí, los trusts. Entonces, los monopolios son como si ustedes le echaran azúcar a la gasolina de sus coches, ¿verdad? O agua al aceite. Descompone, distorsiona, destruye, ¿verdad?, el sistema básico de toma de decisiones de una economía, que es el sistema de precios. Porque los que tienen poder de mercado pueden poner los precios en donde quieran. Ustedes lo ven cada vez que van a hacer un contrato para un celular, ¿verdad?, o un contrato de adhesión de esos que hay, o un contrato en un banco, pues ven lo que dice esos contratos, ¿verdad? Y en términos generales es todo para un lado y nada para el otro lado. Eso genera, además de todo, del deseo de ya no invertir, genera también bajo poder de compra de la gente. La gente dedica mucho dinero a comprar esos bienes, están muy caros, queda poco dinero para comprar los bienes que están baratos. Y muchos de esos bienes son de primera, son indispensables para la vida moderna, ¿verdad? Entonces, el resto de las industrias y empresas que no están en sectores monopolizados, baja su demanda porque los consumidores usaron mucha proporción de su ingreso en los bienes monopólicos. Además de eso, hacen muy costosa la producción nacional y le quitan competitividad al aparato productivo nacional, que está completamente liberalizado. O sea, es una cuestión de tipo casi esquizofrénico el estar abiertos al exterior en una forma prácticamente indiscriminada, mientras que en México hay una serie de sectores monopólicos. Al gobierno, a los tecnócratas, les ha sido fácil, ¿verdad?, ir a firmar contratos o convenios o tratados de libre comercio con cualquier país que se les ponga enfrente, pero les ha sido imposible hasta ahorita hacer un contrato con México donde eliminen los monopolios. Y esta es una oportunidad que tenemos en donde se haga un verdadero tratado de libre comercio interno que nos permita ser competitivos con el exterior. ¿Qué hacemos todos? Los consumidores, si quieren comprar un vaso de vidrio, ¿verdad?, que trae mucha energía ahí, que trae financiamiento metido en el costo, que trae comunicaciones y telecomunicaciones, para no pagar esos costos prefieren comprar un producto importado que como consecuencia es más barato que uno nacional. Si un vaso hecho aquí en México, ¿verdad?, con energía cara, con financiamiento caro, con telecomunicaciones caras, contra un vaso en China que no tiene nada de eso, pues sale mucho más barato el chino. Entonces se empieza a comprar más lo chino, lo asiático. Por eso traemos un déficit de $100,000 millones con Asia, y no se compra lo nacional. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es aumentar. Todos queremos aumentar nuestro poder de compra, ¿verdad? Y a veces no podemos pagar ni siquiera la calidad o la conveniencia, sino que necesitamos precio. Entonces, en este ataque, digamos, al consumidor, a millones de consumidores y a millones de empresas, el gobierno federal desgraciadamente ha colaborado, ahí ha puesto el ejemplo. En México no hay un monopolista más duro que las empresas del gobierno federal, ¿verdad? La CFE, Pemex,
cualquier otro de los que dan servicios, el Seguro Social, ¿verdad? O cualquier otro, Telmex cuando era estatal. Entonces el gobierno federal con sus empresas, en vez de poner el ejemplo al sector privado, aprovecha su condición monopólica para cobrarnos de más. Y eso le da, hasta cierto punto, soporte, digamos, a las otras prácticas del sector privado. Entonces, hemos llegado a un punto en donde solamente el poder, con empresas con poder monopólico y el gobierno, y los políticos pueden crecer. Y los consumidores y empresarios pequeños y medianos estamos condenados a la sobrevivencia, pues, nuevamente ya al fracaso. Por eso entonces hay cada vez menos inversiones y cada vez menos crecimiento del empleo. Por eso entonces la NEI dice, y lo ha demostrado, que desde hace 30 años la economía tiene un escaso crecimiento, y la razón principal es que ahora, después de 30 años, los precios de los monopolios han crecido 3 veces más que los precios de los productos no monopólicos. Y eso hace que los márgenes de producción de muchos sectores industriales, los márgenes de utilidad, sean negativos. Hemos visto cómo han desaparecido sectores industriales completos por ese efecto. Algunos todavía estamos por ahí defendiéndonos, ¿verdad? Pero principalmente nos defendemos porque estamos ligados a cadenas internacionales de suministro, en donde se importa mucho. Importamos mucho para evitar el costo de los productos nacionales, y así llegamos a que el contenido nacional de las exportaciones es bajo, porque se tiene que comprar insumos del exterior para poder producir aquí en México a precio competitivo. Entonces la ley apoya estas medidas contempladas en la ley. La ley está bien hecha, bastante bien hecha, yo diría. Tiene sus balances, tiene sus puntos de control, tiene su definición correcta de un órgano de control de competencia autónomo. El mismo órgano de control de competencia tiene bien separadas sus funciones del pleno, del sector del área investigadora y del área determinadora de sanciones. Se garantiza el debido proceso y se garantiza los juicios de anticompetitivos serían adversariales, que es algo que no tenemos en la mayoría de los códigos penales, es decir, hay oportunidad de dialogar en el juicio, y no es puro papeleo como ahorita. Y le falta que sean públicos, deberían ser públicos los juicios. Pero está suficientemente fuerte la ley como para que se termine en México el reinado de lo que en Estados Unidos se llamó los robber barons, o sea, los varones rateros, vamos a decir, ¿verdad? Que en Estados Unidos a finales del siglo XVIII y XIX, en principios del XX, fueron las fortunas más grandes de los Estados Unidos. Así como aquí tenemos ahora las fortunas más grandes del mundo, fue producto de lo mismo, de monopolios, que el gobierno federal americano combatió. Nosotros exhortamos a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al Ministerio Público a que ahora demuestren su eficacia. La ley es buena. La ley les da suficiente autoridad, les da suficientes posibilidades y les da derecho de defensa a los que se sientan afectados. Que tenemos que ver una cosa, no son ningunas hermanitas de la caridad ni son estanquillos. O sea, son gentes que se han sabido defender, empresas que se han sabido defender extraordinariamente bien, con todas las de la ley y las de la no ley, con todo el poder político que tienen, y no necesariamente les falta o son débiles, son muy, muy poderosos. En todo el mundo los monopolios son extremadamente poderosos, y si no se les aplica todo la majestad del imperio del Estado y de la ley, estrictamente no se va a lograr eliminar esas prácticas. Es muchísimo el dinero que se estamos hablando aquí. México es el 13º país del mundo
éramos el noveno ese tiempo. Es un país grande, es un país en donde un monopolio vale muchísimos millones y millones de dólares. Entonces, las áreas donde hay problemas de competencia, pues todas las conocemos, ¿verdad? O sea, pueden repetir aquí varias veces, pero son las mismas. No ha habido eliminación de ningún sector, ha habido adiciones de sectores, ¿verdad? Debido a las desinversión de empresas del Estado, pues, se han hecho oligopolios, ¿verdad? Esos oligopolios se han hecho muy duros. Por ejemplo, pues, en este caso ferrocarriles, que esa es una de las peleas que trae ahorita la industria del acero en México, que pasamos de una situación de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Pero además se generaliza y nosotros lo vivimos, ¿verdad? Si queremos un taxi en el aeropuerto, pues nada más hay de unas sopas y de un solo precio. Si queremos ir al aeropuerto no podemos agarrar cualquier taxi, ¿verdad? Si queremos importar, necesitamos ir con un agente aduanal. El agente aduanal tiene tarifas que impone la Asociación de Agentes Aduanales. Si alguien viola esas tarifas, le quitan la patente, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, y perdón que se lo diga, a las instituciones financieras, a que hay créditos a los trabajadores, hay créditos de nómina, que están cobrando instituciones hasta el 80% anual. Eso es un verdadero despojo, ¿verdad? Eso es una cosa que es inadmisible, ¿no? A cosas como que, por ejemplo, si nos queremos un testamento, ¿verdad? Pues nos cuesta 10 o 15 veces más que en Estados Unidos. O si queremos nosotros hacer una venta de una propiedad, pues también nos cuesta una fortuna, como si fuera hacer un papel, es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Entonces, nos hemos acostumbrado a todo eso. Y eso necesitamos combatirlo. Una cosa muy buena que trae la ley es que habla, además de las multas y de las sanciones, habla de la posibilidad de resarcimiento del daño. Entonces, ese resarcimiento del daño yo creo que va a ser muy, muy buen incentivo para muchas empresas y consumidores que se sientan afectados por los monopolios, que soliciten que se les regrese el dinero pagado en exceso, el cual sería regresado después del juicio que haga la Comisión Federal de Competencia Económica. Creo yo que eso puede incentivar la práctica de abogados, ¿verdad? Que no existe esa práctica de defensa del consumidor en México, porque pues existe la Profeco, pero eso es una figura que el gobierno hizo para evitar que el consumidor realmente haga algo en lo personal. O la Conducef, que también es una dependencia de Hacienda, ¿verdad? Para evitar que los bancos abusen de los consumidores. Pues ya vemos lo que hacen. Entonces, por eso en México no existe prácticamente una práctica de abogados como en Estados Unidos que defienda al consumidor. Existen abogados corporativos que defienden a un monopolista de otro monopolista. Y es por eso vemos que se pelean pues Slim y Azcárraga, ¿verdad? Ya andan peleando. O se pelean fulano y sultano, ¿verdad? Pero no que digan, oye, vamos a defender a todos los obreros, a todos los empleados y a todos los consumidores. Yo creo que eso es una cosa que probablemente sea de las interesantes en la ley y pudiera generar pues una frente importante para evitar prácticas monopólicas. Nosotros exhortamos al Poder Legislativo a discutir y aprobar la mencionada ley, y si la van a enmendar, que sea para endurecer las medidas de combate a estas prácticas. No puede haber tolerancia, ya fueron muchos años, ¿verdad?, de un enriquecimiento explicable, pero extractivo, de rentas ganadas por esos monopolios. Y estoy seguro de que esas empresas se van a convertir en empresas muy buenas, porque son buenas compañías, tienen tecnología, tienen gente, tienen mercados, tienen buenos productos y van a ser competitivas y les va a ir hasta mejor, porque es mejor un país que crezca al 7-8% anual durante los próximos 30 años, que es lo que necesitamos,
a un país que está ahí entre azul y buenas noches, con un crecimiento verdaderamente malo y lo peor, sin empleo y con los salarios cayendo. Sin empleo y los salarios cayendo no puede haber mercado interno. Nosotros les manifestamos el apoyo a estas instituciones, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, el apoyo del verdadero sector privado nacional, que representan o que está constituido por millones de empresas micro, pequeñas y medianas y de millones de consumidores y productores. Y tenemos nosotros la esperanza, confianza, de pasarse esta ley, y nosotros deberíamos, todos ustedes y nosotros ser vigilantes de eso, debería de haber una reducción de precios en ciertas áreas y de una mejora sustancial en los contratos. Si verdaderamente la ley va en serio, si la Comisión Federal de Competencia va en serio, deberíamos de ver después del paso de esta ley que nos estén llamando de las telefónicas para que vayamos a firmar contratos nuevos, diferentes a los que tenemos ahorita. En los que si queremos cancelar una línea sea posible hacerlo de inmediato y no que nos tengamos que regresar 3 o 4 veces para cancelar la línea. En donde se acaben cosas como por ejemplo que se acaban los saldos porque no se usaron, porque llegó un mes y se acabó el saldo. En donde las tarjetas de telepeaje, ¿verdad? De repente le cargan a uno 30 pesos y de repente como si fuera un tráiler, ¿verdad? O una caravana de trailers ahí y uno no se da cuenta. Entonces, ojalá que tenga esas ventajas. Pues ese es básicamente el comentario. Nosotros, sin exagerar, pensamos que los monopolios son más dañinos para la economía que la violencia organizada. En serio. La violencia organizada es muy espectacular, ¿verdad? Es como si llega alguien y te mocha un brazo. El monopolio es como si llega alguien y te infecta de SIDA. O sea, te mata lentamente, ¿verdad? Ni cuenta te diste cuándo te infectaron, pero te infectan y te matan. Y saben que la violencia organizada pues pesca a muchos, pero los monopolios nos pescan a todos, ¿verdad? Y a todos dañan. Y dañan la economía, y dañan la equidad, y dañan la igualdad, y dañan la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y desaniman. Entonces, los monopolios hacen más pobres a los más pobres y más ricos a los más ricos. Son fábricas de pobreza. A los consumidores les quitan hasta el 16% de su salario disponible, es mucho. Ten de cuenta que además de los impuestos que pagan, todavía les quitan otro 16%. El gobierno, yo no sé cómo no ve eso, ¿verdad? Cuando quiera aumentar los impuestos. Entonces, hay muchas prácticas monopólicas, muchas, ¿verdad? Un productor X que le cobra más el precio de su insumo a un fabricante que usa su producto para fabricar algo chiquito que a uno grande, ¿verdad? Pues está condenando al chiquito a ser chiquito toda la vida. Si yo fabrico piezas troqueladas, ¿verdad? Y soy chiquito y me dan el precio del acero 15% más caro que al grande, y el precio del acero es el 80% del costo de mis productos, pues estoy condenado a estar chiquito toda la vida. Si las cadenas comerciales, ¿verdad? Les pagan más lento, más tarde y menos precio a los chiquitos que a los grandotes, pues es otro abuso. Si yo no estoy de acuerdo en pagar una cuota que me cargue un banco, porque yo no pedí una tarjeta de crédito, como quiera me la mandaron y me cargaron, y yo creo que eso nos ha pasado a todos, pues me meten en el buró de crédito, ¿verdad? Y entonces todos los bancos me cancelan el crédito. Y así, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero hablar por teléfono, de repente me contesta una señorita que se tarda los 31 segundos en explicarme que llamé ya sé dónde llamé, para poderme cobrar un minuto adicional. Todas esas prácticas, ¿verdad? Se deben determinar, ojalá, esperamos nosotros en un país moderno. Hasta el turismo afecta. O sea, si viene un turista a México, ¿verdad? El taxi es más caro, más incómodo, no hay oportunidad de entrar en un taxi con aire acondicionado, la comida es más cara, los restaurantes, los teléfonos, el internet. Entonces, eso también hasta ahí, ¿verdad?, afectan esto. Y lo peor, ya estos monopolistas controlan la mayoría de los organismos empresariales, por eso no se ven opiniones favorables a la ley, por eso estamos aquí, porque queremos que se sienta en la medida posible que nosotros sí estamos en favor de la ley.
y además controlan muy buenas porciones del Congreso. Ustedes saben que hay bancadas de quién sé qué y bancadas de quién sé qué el otro. No hay bancadas de pymes, la pyme bancada todavía no existe, ¿verdad? Y eso pues afecta la imagen del país y afecta la adopción de políticas públicas favorables a la mayoría. Pues ese es el comentario, señores. Si tengan algún punto que quisieran esclarecer o que comentáramos un poco más despacio, que explicáramos, damos sus órdenes. El que se me presentar al licenciado Horacio García, él es especialista en Derecho Público, en cuestiones fiscales, es miembro del Consejo de la NEI, el ingeniero Rogelio Arrambide también es miembro del Consejo de la NEI, y aquí estamos para contestar las preguntas que ustedes tienen. Ingeniero, ¿ustedes en la NEI están de acuerdo en que los monopolios públicos prevalezcan porque la ley los excluye? Muy buen punto, pues nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros creemos que los puntos débiles es que la ley debería ser más explícita, sí los incluye, pero no es clara. Debería ser más explícito en cuanto a que las prácticas monopólicas de esos organismos públicos deben de incluirse en la ley. Ese es uno de los grandes faltantes de la ley. Nosotros no hablamos de que se vendan las empresas necesariamente. Una cosa es tener la propiedad de las empresas y otra cosa es que yo como dueño haga que esas empresas se comporten como monopolios. La actitud, la forma como trabajan las empresas es la que debería de cambiar, y a eso le daría mucha autoridad moral al gobierno, así lo hiciera. Creo yo que los tecnócratas del gobierno, los financieros que han administrado la economía, han sufrido una equivocación histórica de querer cargarle al consumidor energía cara para poder que los políticos gasten cada día más dinero. Eso ha generado una especie de manos caídas o brazos caídos o huelga de inversiones. No es que lo pienses ni que te organices para hacerlo, es que cada vez que haces tratar de hacer una inversión y ves el costo de energía, no te da, pues no la haces. Eso es muy buen punto, aquí lo decimos. Debería ser más clara en penalizar a funcionarios y empresas del Estado que incurren en prácticas anticompetitivas. Los funcionarios están acostumbrados a tomar decisiones, por ejemplo, de autorizar una empresa extranjera, otorgándoles garantías monopólicas. Tenemos el caso de los ferrocarriles aquí. Solamente hay una línea y otra línea por Saltillo y Piedras Negras. Esas líneas no se juntan. Y yo no puedo mandar por un lado por otro, tengo que mandar por un lado por otro. Eso es reciente, eso es a raíz de la privatización de los aeropuertos, ¿verdad? También, oye, pues te voy a dar derecho a que hagas y deshagas. Y entonces vemos que ahorita el derecho de aeropuerto vale 50% del boleto de avión a México. En el caso de empresas de bajo costo, hasta más que el 50%. Eso es un absurdo. Entonces, pero ahí hay compañías extranjeras y mexicanas muy poderosas que entraron al negocio, a un negociazo. Un amigo mío estuvo ahí manejando los aeropuertos y dice, nunca había visto un negocio tan bueno como este. Entonces, y así, ¿verdad? Los funcionarios públicos que quieran promover la inversión a base de dar concesiones exclusivas deberían de ser castigados igual que la ley viene que castigarían a funcionarios privados que se coludan, lo cual es bueno para establecer prácticas monopólicas. Señor, dentro de esa ley vienen las multas o sanciones, o no sé si hasta este momento las que están les parecen justas, más o menos en cuánto rondan. Mire, las multas y sanciones están más o menos en línea con las prácticas internacionales. O sea, está bien porque las que había no representaron ridículas, ¿verdad? O sea, si yo tengo una práctica monopólica y en un año me gano, decir algo, 1,000 millones de pesos, ¿verdad? Y me pueden multar con 100,000 pesos, ¿verdad? Pues claro que lo voy a hacer.
Entonces, sí se ajustaron las multas y las sanciones a niveles internacionales. Pueden llegar hasta el 10% de los ingresos de la empresa, lo cual es más o menos lo que está en Estados Unidos y en Europa. Pero además hay cárcel. Por eso se está modificando el Código Penal, que también es lo mismo que pasa en Europa y en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en todos lados. De manera adicional, además de la sanción económica, viene también la sanción que es la reparación del daño, Es muy que importante. es una cuestión adicional. Pero creemos que uno de los puntos importantes que debe reforzarse es forzar a quien esté violentando la ley a que ya no lo siga haciendo. O sea, detener ese procedimiento monopólico para volver a permitir que exista la libre concurrencia y la libre competencia. ¿A cuánto podría estar una persona de una empresa en la cárcel? Viene Bueno, un tope de hasta 10 años, de ¿no? prisión. Hasta Se 10 años subió de prisión. 5 a 10 años de prisión en caso de prácticas monopólicas absolutas. Y está hablando de 8% de los ingresos en caso de prácticas monopólicas relativas y 10 en caso de prácticas monopólicas absolutas. Ahora, la cosa bien importante es de que esto es después de un juicio. El juicio tiene que ser por mayoría de votos de los 7 comisionados que se acaban de nombrar, que se están nombrando. En ese juicio se divide en etapas. En esas etapas hay derecho de defensa de la empresa que se inculpa y se garantiza el debido proceso. Ahora, considerando el poder, la capacidad que tienen nuestras empresas, los despachos de abogados que tienen, yo creo que eso está más que garantizado, ¿verdad? Ese debido proceso. El Consejo Coordinador Empresarial se ha manifestado en contra de esta ley. Y, bueno, dentro del Consejo están múltiples cúpulas empresariales, industriales, comerciales. Uno de los aspectos que ellos señalan es que en esta ley se contempla volver al pasado en cuanto a control de precios. O sea, hay la facultad. Pero no solo eso, sino que también la Comisión Federal de Competencia, que se supone es autónoma, pues tendría ahí el Ejecutivo la facultad de decir qué bienes son sujetos a control de precios, que le llaman ellos insumos relevantes. Entonces, de alguna manera, como que la postura de la ley se contrapone a lo que están haciendo estas cúpulas. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero hay que, ustedes saben que las cúpulas pues están en buena medida manejadas, representadas y financiadas por grandes empresas, ¿verdad? Que son las que están practicando, ¿verdad? Este tipo de abusos, ¿verdad? Entonces pues están hablando por sus afiliados más prominentes, ¿verdad? No es el caso de la NEI, nosotros no tenemos monopolistas en miembros, ¿verdad? Pero por otro lado es una falacia eso, digamos, el control de precios en este momento lo están ejerciendo los monopolios. O sea, qué bueno fuera que no existieran monopolios, entonces lo que dice la mano invisible funcionara, ¿verdad? El mercado. Aquí no hay mercado, un monopolio es una falla de mercado. Entonces, al haber una falla de mercado, el precio lo fijo yo, ¿verdad? Porque yo controlo lo que a mí me convenga. Entonces, no hay precio de mercado. El precio de mercado en todo caso sería que yo pudiera importar, digamos, electricidad, por decir algo, fácilmente, energía. Que pudiera yo importar una carretera, ¿verdad? Y usar una carretera. O que pudiera yo ir a pedir dinero prestado a un banco o asegurarme en Estados Unidos. Entonces, no hay mercado de libre concurrencia y libre competencia. Es verdaderamente absurdo, ¿verdad?, decir que ahora, ¿verdad?, se está estableciendo el control de precios. No, se está cambiando un mal por otro mal, quizá menor, ¿verdad? Ahora, el gobierno solamente podrá hacer eso cuando haya varias condiciones. Primero, que haya una resolución del Pleno de la Comisión Federal de Competencia. Segundo, que haya habido también por la Comisión Federal de Competencia una definición de que es un insumo relevante.
indispensable para otras empresas, para producir o para consumir. Y tercero, digamos, que se establezcan reglas específicas para poder establecer esos precios, siempre y cuando no afecten la producción, o sea, que no afecten, que no vayan a generar desabasto. Entonces, no es lo ideal es restablecer el mercado, ¿verdad? Restablecer la libre competencia, pero para restablecer la libre competencia sí se requieren, considerando las prácticas que tenemos en México, ¿verdad?, ancestrales de abuso, se requiere pues, todo ese arsenal de medidas y a lo mejor hasta más. Ingeniero, ¿cuál sería la principal diferencia de los juicios que había antes en la Comisión Federal de Competencia con los que habrá ahora? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Cemex y Merilú, que fue un juicio que duró muchísimo tiempo y se ampararon y hubo muchas cosas que no llegaron a una conclusión clara. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia política que le daría más dientes a esta gente? Yo pienso que, yo pienso que uno de los cambios más importantes es precisamente el de la celeridad procesal. México ha vivido a raíz de los últimos 2 años una serie de cambios procesales importantes que se sanciona ya las defensas que solamente dilatan los procedimientos. Además, como mencionábamos anteriormente, si de antemano en el procedimiento se vislumbra que efectivamente sí existe una práctica monopólica que atenta contra la libre competencia y la libre concurrencia, de alguna forma la parte afectada puede solicitar que se suspendan las actividades, pues ahora sí que monopólicas, o de perdido, que se vaya garantizando desde un inicio los daños eventuales que me puedan generar. Entonces yo creo que de alguna manera de autorizarse todo lo que estamos mencionando, de alguna forma va a también depender mucho de todos los empresarios, y por eso como Asociación de Empresarios Independientes estamos impulsando el que se tenga conocimiento de todo esto. Va a también requerir mucho de la participación de la comunidad empresarial, de los micros, de los pequeños empresarios, de que tengamos todos la certeza de que tenemos estos derechos y los llevemos a cabo, ¿no? Los hagamos valer. Yo creo que eso es bien importante, porque anteriormente como que todo este tema de competencia económica se veía en los grandes consorcios nada más, y se peleaban los grandes con los grandes para ver quién se llevaba la mayor parte de las canicas, pero al final del día eran grupos fuertes ambos. Hoy por hoy la intención es de que el pequeño empresario pueda levantar la mano y que las autoridades empiecen a recibir las mismas quejas de grupos ya mayoritarios que se ven afectados por prácticas monopólicas, ¿no? Ese yo creo que sería el efecto. Ya varios, la ley esta está hecha por gente que sí estudió lo que está pasando en México. La Comisión Federal de Competencia es verdaderamente autónoma, tiene 7 miembros, los nombran ahora una comisión especial de gentes en donde ya no es el típico reparto de posiciones políticas, tiene su presupuesto propio, tiene autonomía de gestión, también se separó las áreas del pleno de las áreas de investigación, de las áreas de decisión, tiene una Contraloría interna muy fuerte, que en caso de que los comisionados incurran en prácticas que ahí viene la ley, ¿verdad? Se pedirá la remoción al Senado. Antes no había eso. Tiene medidas muy fuertes también para evitar que los reguladores sean, apresados, sean secuestrados por los regulados. Antes se podía ver a un comisionado platicando con unos principales monopolistas en cualquier bar, ¿verdad? Ahora no. Ahora no pueden hacerlo, no pueden tener contacto a menos que sea en una sesión llamada de antemano, que se invite a los otros comisionados, que sea pública, que se lleve un registro, que se grabe. Entonces, pues eso es bueno, ¿verdad? Yo creo que sí se aprendió y la ley es perfectamente válida. Si me permites, yo creo que, y es muy importante poner una rayita, siento que México ahorita está en un parteaguas, está ahorita en un momento de cambio muy importante.
de insertarse en las ligas mayores o irse a la segunda o tercera división. Pasamos un año muy complicado, el 2013, con una inflación muy alta y un crecimiento muy pobre. Todo el 2013 así funcionó. Vemos un bimestre que también no está muy bien, que digamos, como va hasta ahorita. Entonces, yo creo que ahorita el parteaguas que vive nuestro país es muy importante. Recuerdo que un presidente norteamericano, no olvidemos la economía. Yo creo que el punto de todo esto es la economía, son los empleos, es la inversión. Ahorita muchas de las personas, pequeños y medianos empresarios, no tienen muy claro si invertir o no. Esperarme cuánto tiempo, no sé. Déjame ver qué pasa, porque las cosas ahorita están muy revueltas. Estas prácticas monopólicas de muchas empresas públicas y privadas dañan mucho al pequeño empresario. Aquí, por ejemplo, el caso de los bancos es también crítico, la situación de los bancos, la situación de que el microempresario, el mediano empresario trata de accesarse a un crédito. Los fondos famosos, el de Nafinsa, no están funcionando. Las garantías para los créditos que ofrecen esos fondos no están funcionando. Es decir, principalmente aquí el pequeño y mediano empresario está a la deriva, no sabe si seguir o llevártela. Está nadando de muertito, pudiéramos llamarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que este parteaguas que está viviendo nuestro país es muy importante. Estamos ahorita en un mundo sumamente competitivo, donde nuestro país lleva un crecimiento muy pobre y lleva una situación en la que no vemos que los legisladores estén actuando realmente conforme a los compromisos del país, que no actúen conforme a los compromisos de su partido, en forma individual. Creo que lo importante y la labor de ellos, para lo que están ahí, es para velar por los intereses de los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que pagamos a estas personas. Entonces, son... ahora tienen la oportunidad. Tienen la oportunidad de resarcir esa mala imagen que tienen los políticos, que tienen los legisladores principalmente. Yo creo que es un momento que nuestro país puede dar un quiebre para arriba o se queda dando el muertito. Entonces, yo pienso que es muy importante tomar en cuenta eso, tomar en cuenta ese tipo de, evitar estas prácticas monopólicas que están afectando verdaderamente mucho a nuestro país. Y bueno, pues, que fortalezcamos la economía, que fortalezcamos el empleo, la inversión, que sea más fácil poder invertir. Es muy complicado invertir, es muy complicado ahorita tomar un proyecto a mediano plazo, lo tomas de aquí a la próxima semana o al próximo mes. Trabajar a mediano, a largo plazo en México es sumamente complicado. ¿Tienen detectadas prácticas monopólicas en la entidad? ¿Aproximadamente cuántas? Pues digo, ¿en dónde? No, más bien, pero no, digamos, pues son generalizadas, ¿verdad? Desde, digo, los taxis, por ejemplo, en el aeropuerto, las autopistas, digamos, del Estado y las nacionales. Ahora llega uno a una autopista con prisa, ¿verdad? Y te tardas 20 minutos ahí en pagar porque no jala quién se quede, ¿verdad? Y te cobran de más. Y el periférico pues es 3 veces más caro que cualquier otra autopista, ¿verdad? Los bancos, como dice, están continuamente practicando monopólicamente, te cargan lo que les quieren, lo que les da la gana, ¿verdad? Lo que pueden, lo que te dejes. Y generalmente al más débil, ¿verdad? Hay casos, digo, podríamos estar aquí toda la tarde platicando, los pequeños productores de, no sé, por ejemplo, de refrescos. Pues nosotros vivimos aquí las guerras esas donde desaparecían los envases, ¿verdad? De los supers, o de las tiendas de conveniencia. Hasta ahora pueden vender cerveza de las otras, ¿verdad? No se podía vender más que de una. Y así, ¿verdad? O sea, hay las que tú quieras, ¿no? Tienes la electricidad, tienes el gas. Si tú tienes alguna reclamación, Gas para natural. entenderle ahí a los mecanismos que vienen en los recibos, pues yo creo que ni ellos mismos los entienden. Terminas por pagar lo que ahí te dicen, si no te lo aportan. Ferrocarriles, por ejemplo, el aeropuerto, yo creo que y te vas más para abajo y hay muchos, ¿verdad?
compañías que inventan, digamos, servicios pues para y luego los hacen monopólicos, ¿verdad? ¿Existe realmente un marco para poder ejercer ese derecho? Vamos, si una mediana empresa quiere demandar una práctica monopólica que es muy evidente, la mayoría de las pymes son a su vez proveedoras de grandes empresas. Sí. Y no sé si va a tener el valor de demandar a una empresa que le puede cortar menos. Tienes razón, mira, hasta ahorita no lo hacías porque prácticamente tenías todas las en contra, no tenías una ley que te diera ciertos derechos. Ahorita sí es grave, yo diría que si yo estuviera leyendo la ley y fuera un monopolista, sí la pensaba 2 veces. Y empezaría a preguntarle a mi área legal, ¿verdad?, en dónde tengo que cambiar qué cosas, ¿verdad? Porque yo no quiero ir al bote, ¿verdad? Entonces, yo lo tengo que hacer por mi propio, porque esto es una espada de Damocles fuerte, ¿no? Y si no entienden, pues sí pueden ir a dar el tanque. Ahora, los funcionarios que trabajan en empresas monopolistas son responsables también. Un contralor, un director de finanzas, un director de mercadotecnia. Pero no hay persecución de oficio, vamos. No, eso sería muy peligroso. Tiene que haber sus límites. Que armarse de valor, ¿no? Y arriesgarse a que si no se esté... Pero ¿sabes qué? Ahora sí tienes chance de ganar. Además, antes no te iban a resarcir el daño y ahora sí. Si tú, por ejemplo, te dejaron de surtir, digamos, X insumo, ¿verdad? Porque compraste la competencia y dejas de vender eso y tu negocio se afecta, puedes demostrarlo. Ahora, hay muchos empresarios que han luchado infructuosamente contra esas prácticas, ¿verdad? Conozco varios, duro, pero siempre se pegan contra la pared, ¿verdad? Los empresarios medianos tampoco y chiquitos defienden su negocio como su vida, ¿verdad? Si te pegan ahí y te pegan al pan de tu familia y a tu empresa y a tu trabajo, sí defienden. Yo creo que, pero siempre y cuando pues tengas chance de meter un golecito, ¿verdad? Si nada más te van a golear y te vas a encontrar, a lo mejor no lo haces. Pero el riesgo que pudiera ocurrir, por ejemplo, si gano una demanda como contra un monopolio y ya quiero marcarlo, ya soy un empresario. Bueno, lo más que ya no se pueden poner de acuerdo los 3 o 4 que te venden X producto para decir a fulano de tal no le surtas porque es un revoltoso. Se ponen de acuerdo y todavía va otra demanda. Así. Y entonces es peor, ¿verdad? Ya no está tan... Yo creo que... Yo insisto, si yo fuera un empresario que tiene un monopolio y Dios me castigó y no lo tengo, ¿verdad? Pero pues yo sí, al leer esto, yo sí la pensaría, ¿verdad? Bastante. Yo fuera un abogado que te va a aprobar un contrato de adhesión, un contrato de compra, un contrato... Estos que usted menciona son los afiliados más prominentes de las cúpulas, estos a los que hace referencia. Sí, definitivamente. ¿Podría darnos algunos nombres? Pues usted los conoce, pero pues... Pues mira, estamos hablando de empresarios en los más obvios, ¿verdad? Telecomunicaciones, telefonía, pues las 4 o 5 grandes empresas de televisión, de telefonía. Estamos hablando de ferrocarriles, el Kansas City Pacific, el Ferromex, ¿verdad? Estamos hablando de aeropuertos, OMA y todas las OPAs y todas esas, ¿verdad? Estamos hablando del gobierno del estado con sus autopistas. Ahora unos están dentro de eso y otros están dentro de los otros, pero Pemex y CFE, o sea, las que están dentro de los cúpulas son los bancos, por ejemplo, pues están ahí todos los bancos, la Asociación Mexicana de Bancos está ahí, las cementeras, las siderúrgicas, todas esas grandes empresas, todas sin excepción, y no estoy diciendo nada, tienen prácticas monopólicas, relativas o absolutas, pero tienen prácticas monopólicas, porque no es nomás que te suban el precio, es que te digan ya no le surtas a Moisés porque resulta que no me pagó unos cargos que le hice, ¿verdad? Y no me los quiso pagar y entonces o compró, importó ese material y aquí no se puede importar, entonces quítale el suministro. O poner una lista negra donde le puedas fiar, ¿verdad? Eso se hace, se hace desde los tiempos prehistóricos en donde yo empecé a trabajar, hace 40 años. Ya se hacía y se sigue haciendo, no ha cambiado nada. Entonces, es obvio que los organismos empresariales siempre van a estar a favor
de esas empresas. Si no pues, los funcionarios de esos organismos pues no van a ir en contra de la mano que les da de comer, ¿verdad? Los corren. Por eso lo han criticado tanto. Pues sí, Ley federal. pues sí, como estaban a favor de la reforma fiscal, ¿verdad? Que nos subieron los impuestos en alimentos y medicinas. Cuando no se hizo eso y empezaron a aumentar los impuestos a las empresas, pues se pusieron como unos energúmenos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. El ejemplo de por ejemplo, las cadenas que hablaba ahorita de los Oxxos, los comerciantes. Hace 20 años cualquier persona ahí le ponía un tendajo, Sí. pero hoy ya no puede. Porque además, para obtener un permiso de venta de alcohol, Me rompe. bueno, pero a los Oxxos y a los supermercados se lo dan todos los días, todos los municipios. Ese tipo de prácticas, obviamente, caen en este asunto, ¿no? Pero ¿cómo puede alguien así decir, a mí me están afectando porque yo tenía mi tendajo, ya lo tuve que cerrar porque me abrieron un Oxxo aquí a los cuadras y a él le surten todo y a mí me tienen aquí obligando a cerrar? Mira, la forma es unirse y asociarse. Y por eso las instituciones como la NEI son tan importantes, porque representamos una opción independiente, diferente, ¿verdad? Que puede ser utilizada, primero para hablar y decir las cosas, sin miedo, que ya es ganancia. Y segundo, digamos, para unirse, para defender los intereses de sectores. La Cámara de Comercio debe de defender eso, o debería de tomar una serie de prácticas monopólicas y duro contra ellas, ¿verdad? Los abarroteros, los taxistas, los usuarios del aeropuerto, todos esos debemos de unirnos para que juntos, ¿verdad?, pues vamos en contra de esas prácticas. ¿Cuántos afiliados tiene la ley? Nosotros tenemos como 13,000 gentes afiliadas A nivel nacional. a nivel nacional. De estos, ¿qué porcentaje serán pequeñas y medianas? Todas, prácticamente, sí.